Hola mis amores, soy la YouTube, espero que se encuentren hoy súper bien, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal mis amores y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra sección Te puede pasar a ti. Antes de comenzar con la historia de hoy tenemos café, ¿ok? Hay café, queda un poco pero hay, tenemos agua. La historia de hoy pasó aproximadamente para estas fechas, solamente que en el 2016. Es una historia fatal, horrible, muy grave, horrible. Pero antes te invito a que me sigas por mis cuentas de mis otras, ay se me olvidó lo que yo iba a decir, por mis otras, óyela, bruta. Ok, se me olvidó. ¿Cómo que yo lo digo siempre? Te invito a que me sigas por mis otras redes sociales, Instagram y TikTok, que salen por aquí en pantalla. Sí, para que veas todo lo que por aquí yo no publico. Ahora sí, vamos a comenzar con la historia de hoy. Hoy nos vamos a ir a Knoxville, que queda en Tennessee, para el 28 de noviembre del 2016. Entonces vamos a empezar por el principio, por el detalle que desencadenó toda esta historia. Entonces básicamente el lunes 28 de noviembre del 2016, Lisa Guy, una mujer, una señora llamada Lisa Guy, ella no se presenta a trabajar en Jacobs Engineering, donde ella llevaba años ya trabajando en el área de recursos humanos y cuentas por pagar. Aquí hay algo muy importante. Lisa, como vemos comúnmente en estos casos, Lisa es de la gente que nunca falta sin avisar. Ella no es de la gente que está llamando a cada rato, no puedo ir, me pasó algo, no puedo ir, no. Lisa es de la gente que siempre va al trabajo y en caso de que ella, por alguna razón, fuera a llegar tarde, ella siempre llamaba y avisaba, mira, voy a llegar tarde, se me pasó algo, si tengo una cita médica, yo pido permiso con antelación. No era como que yo falté y punto. Ella no era alguien como descuidada con su trabajo, ni impulsiva, nada. Todo era muy planificado. Entonces ella ese día no se presentó a trabajar. Su jefa, llamada Jennifer White, ella empieza a preocuparse porque esto es un comportamiento muy fuera del usual para Lisa. Ella intenta llamarla, ella la llama y nada. Lisa nada que coge la llamada. Ella intenta comunicarse con el esposo de Lisa, llamado Joel Sr., y él tampoco responde. Él tampoco contesta la llamada. Era tan extraño en comportamiento en Lisa que esto fue como una bandera roja para la jefa de Lisa. Tanto así que ella decide llamar a la policía y les dice como que mira, yo tengo una empleada llamada Lisa Guy, ella no ha llegado al trabajo, yo quiero que vayan a hacer un welfare check. Un welfare check es básicamente, sucede cuando la policía va a tu casa para verificar y chequear que tú estés bien. Cuando alguien se preocupa porque tú no respondes llamadas, porque tú faltas al trabajo, porque tú no apareces. Entonces esa misma tarde, en la tarde ya, ok, esa tarde los agentes de la policía, Stephen Ballard y Jeremy McCord, entre otros agentes, llegaron a la casa del matrimonio de Lisa y de Joel Guy. Ellos vivían en Golden View Lane. Desde afuera, ellos ven cosas que ya como que son un poco raras, ¿ok? La casa estaba en venta porque tenía un letrero fuera que decía se vende, ¿ok? Con la información para llamar y todo. Pero a pesar de que la casa estaba en venta, la puerta principal no tenía el candado típico, donde tú pones la llave y todo típico de inmobiliarias, o sea, del que se pone para que solamente los agentes de bienes raíces tengan acceso a la casa para enseñarle la casa a personas que van a potenciales compradores, ¿ok? Que yo no sabía que había como que un llavín específico que solamente se utilizaba para agentes de bienes raíces para enseñar las casas. Yo me enteré de todo eso con este caso. El pomo, como el llavín de la puerta trasera, porque ellos fueron por adelante, ven que no tenía como el llavín para ellos entrar, el llavín que se utiliza para vender casas de bienes raíces, así que ellos van para la parte de atrás y se dan cuenta que la puerta trasera no tiene llavín, o sea, no tiene pomo, o sea, no hay nada, está el hoyo en la puerta trasera, ok, para abrir la puerta. Y es básicamente como que si ese llavín se lo hubieran puesto a la puerta delantera, porque ese llavín, el llavín que tenía la puerta delantera, parecía ser el que iba en la puerta trasera. Ese es como el análisis que hacen los agentes que estaban ahí en ese momento, no sé si me voy a entender. Entonces parecía como si alguien hubiera improvisado como alguna solución extraña a último minuto para poder cerrar puerta delantera con llave. Bien, cuando miran por la puerta principal, porque tiene como que unos cristales, ven adentro de la casa que hay como bolsas de supermercado tiradas en el recibidor de la casa. Y se ve desde ahí que hay alimentos perecederos como helado, carnes, embutidos, cosas que van en la nevera refrigeradas. Y que ya todo estaba empezando a descomponerse, se veía. O sea, alguien llegó de compras del supermercado, cosas que se dañan, que van en la nevera y nunca las guardó, las dejó ahí tiradas y punto. Y ya estaban comenzando a descomponerse. Eso también fue una razón de alarma para los agentes. Ellos regresan a la parte de atrás, ok, donde está la puerta que tiene el hueco donde debe ir el pomo de la puerta trasera, ok, el llavín. Yo no sé si el pomo y el llavín son sinónimos. Yo lo estoy utilizando
usando como sinónimos, pero ustedes me van a corregir en los comentarios en caso de que yo lo esté usando de la manera errónea. Muy posible. Ok, entonces ellos ven a través de ese hoyo y se ponen a chequear a través del hoyo, porque obviamente ellos no pueden como que simplemente entrar en una casa sin el permiso de entrar a la casa, ¿tú entiendes? Porque ellos están haciendo un welfare check, ellos están yendo a ver si la persona que está ahí adentro están bien, pero no pueden como que entrar porque sí. Entonces ellos comienzan a ver como a través del hoyo que quedó del llavín que ya no está en la puerta y se dan cuenta de dos cosas. A través de ese hoyo de la puerta está saliendo, o sea, se nota que la temperatura de la casa está súper caliente, como que de ese orificio salía un calor anormal desde adentro. Estamos hablando que estamos en noviembre, donde ya el clima está frío, ¿verdad? Y que tú puedes tener como que la calefacción prendida, está bien, pero el nivel de calor que sale de esa casa no era normal. Segundo, había un olor extraño que tenía como un olor a químico. Y también había un olor que no olía bien, como que olía como a podrido, como que químico, pero también olía a podrido. Era un olor muy extraño. Como ellos no pueden entrar por las puertas, ¿ok? Ellos se ponen a revisar los vehículos estacionados afuera y encuentran un abridor de garaje dentro de uno de los autos. Pueden entrar a la casa desde ahí. Apenas ellos entran a la casa desde el garaje, ellos se dan cuenta de que aquí hay, o sea, lo que está pasando aquí adentro no es normal, ¿ok? En una mesa, ellos ven las billeteras de Joel y de Lisa y también un mazo pesado como tipo martillo. En otra mesa, ellos ven varias armas largas colocadas con cuidado, ¿ok? No tiradas, no como que hay un reguero de armas largas, no, sino una al lado de la otra, acomodadas con mucho cuidado, ¿ok? Y efectivamente el calor que hace adentro de esa casa es sofocante, casi asfixiante. Y era como que hubieran puesto la calefacción a 1.000.000, ¿ok? O sea, ellos pueden escuchar como un ruido, como de algo hirviendo, ¿ok? Dentro de la casa. Ellos llegan hasta la cocina de la casa y se dan cuenta que, ay Dios, hay una olla grande en la estufa encendida, ¿ok? Y hay algo hirviendo dentro de la olla. Yo te voy a hablar más adelante de lo que estaba dentro de la olla, pero quédate con la olla en la casa. Bien, luego ellos suben las escaleras guiados por el ladrido de un perro que estaba en la casa. Y cuando se asoman por el pasillo, con cuidado, porque hay un perro, no saben si el perro va a atacarlos o lo que sea, con cuidado, se asoman por el pasillo y ven algo que es imposible tú confundirlo con cualquier otra cosa, ¿ok? En el pasillo estaban las manos de un hombre cortadas a la altura de las muñecas. O sea, estaban solamente las manos de un hombre en el pasillo. Ellos allí tenían como una sala de ejercicio, ¿ok? Y allí estaban las manos, ¿bien? Este hombre. En el baño principal, ellos descubren 2 grandes contenedores plásticos llenos de una mezcla de químicos. Y dentro de los contenedores plásticos habían partes humanas sumergidas. Como si por alguna razón alguna persona estuviera tratando de disolver esas partes de su cuerpo. En cuestión de minutos, tú te podrás imaginar que la casa de Joel y Lisa pasa de ser una casa que está en venta, tranquila, en este vecindario, pasa a ser una escena de crimen sellada, con cinta policial, con luces de patrulla. Llaman al equipo Hazmat por la cantidad de químicos y toxinas, o sea, equipo que va totalmente cubierto para poder analizar la escena por la cantidad de químicos y toxinas que hay en el ambiente. Y también llaman a la unidad forense, que empieza a trabajar toda la noche. Entonces, obviamente, tú te imaginarás que si Joel y Lisa no aparecen y en la casa encuentran todo esto que cabe destacar en la olla, lo que había en la olla era una cabeza, ¿ok? Hirviendo. Bien. Cuando encuentra todo esto, la policía asume, obviamente, que se trata de Joel y Lisa Guy. Entonces el equipo forense va para llevarse todo lo posible con la finalidad de poder identificarlos a ellos, pero ellos asumen que efectivamente se trata de ellos. Entonces ahora vamos a hablar de quiénes son ellos, de quién es Joel Guy y quién es Lisa, porque necesitamos contexto para entender toda la otra parte de la historia. Y como aquí todos y todas amamos el contexto, comencemos con Joel Michael Guy Sr. Joel, él trabajaba como diseñador de ingeniería de ductos, que es un trabajo técnico y muy bien pagado, que además requiere preparación y experiencia, mucha preparación y experiencia. Él era originario de la zona de Kingsport, en el noreste de Tennessee, una región que es más bien rural, de comunidad pequeña y de raíces muy arraigadas. O sea, el lugar donde se conocían toda la familia con todo el mundo, ¿ok? De un matrimonio anterior que él había tenido, él tenía 3 hijas. Cuando esa relación terminó y él se divorció,
Con el tiempo él llegó a conocer a Lisa. De la manera en que ellos se conocieron no hay como muchos detalles públicos que se conozcan, pero lo que sí se sabe es que ellos formaron una familia como en conjunto, ensamblada. Él llegó con sus 3 hijas y juntos ellos tuvieron un hijo en común llamado Joel Michael Guy Jr., ¿ok? Que es Junior. El papá es Senior y él es Junior, se llaman igual los dos. Quienes conocieron a Joel, Senior, el papá, lo describen como un hombre trabajador, serio y muy enfocado en su familia, en mantener a su familia, en proveerle a su familia. Él estaba llegando ya al final de su vida laboral, con planes claros de retirarse y regresar a sus raíces en el noreste de Tennessee, porque el plan era mudarse de la casa que estaban en venta, ya que ellos acababan de comprar una casa en el área de Sorgensville, Kingsport, donde él era originalmente, donde ellos querían empezar, ya Joel y Lisa, su etapa de retiro. ¿Okay? Lisa, por su parte, trabajaba, como ya mencioné anteriormente, en Jacobs Engineering en el área de recursos humanos y cuentas por pagar. Sus colegas la describen como extremadamente responsable, amable y muy meticulosa. Ella era la típica compañera que no faltaba sin avisar, que cuidaba de todos los detalles, que era parte de que el ambiente en la oficina fuera cálido, amigable. Ella era muy querida, tanto por la familia de Joel Sr. como por sus propios amigos y parientes. Un detalle que se menciona mucho es que la madre de Lisa, ya mayor, falleció poco después de enterarse de todo lo que le sucedió a su hija. Y eso te da quizás una idea del nivel tan atroz y el impacto emocional que tuvo este caso en toda la familia. ¿Okay? No, o sea, en la familia de Joel, en la familia de Lisa. Lisa, cuando conoció a Joel, ella abrazó por completo a las 3 hijas de Joel y las trató como si fueran suyas. Y cuando nació Joel Jr., la relación con él fue muy protectora. Él era como el bebé de la casa ya. Y ese fue su hijo, su único hijo biológico. Y para ella, eso de sobreprotegerlo, de tratarlo como el bebé de la casa, de darle todo, eso no cambió ni siquiera cuando ya él era adulto. Y esto se refleja en que durante décadas la vida de Joel padre y de Lisa giró principalmente alrededor de 2 cosas, que eran criar a las 3 hijas de Joel Sr. y criar a su hijo en común. Y la segunda cosa era sostener económicamente los estudios y la vida de Joel hijo. Mientras las 3 hijas crecieron, trabajaron, formaron sus propias familias y se independizaron, Joel Jr., como él seguía pequeño, él estaba en la casa, como que no tenían el nido vacío porque tenían un hijo todavía por el que tenían que velar. ¿Okay? Ya para el momento de los hechos, él vivía en Baton Rouge, él ya no vivía en casa de sus padres ni nada, porque él estaba estudiando para ser cirujano plástico en Baton Rouge, en la universidad. Y ya básicamente, como ya su hijo estaba estudiando en Baton Rouge, estaba viviendo su vida y sus hijas ya habían hecho su vida, ellos dijeron, bueno, es momento de mudarnos nosotros, de disfrutar de nuestro retiro, de disfrutar de todo lo que hemos trabajado, que estaban en proceso de venta de esa casa porque ya ellos habían comprado otra casa, ¿ok? Al norte de Tennessee. Bien, entonces vamos a regresar a la investigación. Esa misma noche del hallazgo, donde se encontraron todas las cosas, mientras la casa estaba llena de policías, de forenses, del equipo hazmat, los teléfonos empezaron a sonar en otros puntos de Tennessee, ¿ok? Las 3 hijas de Joel padre, que habían estado en esa misma casa solo unos días antes en la escena de acción de gracias, fueron localizadas por los detectives. No se tiene un registro exacto, o sea, literal, de cómo fue esa llamada donde le dicen, bueno, mira, tu papá y tu mamá no aparecen y creemos que ellos fueron asesinados. Creemos que lo que encontramos en la casa son tu papá y tu mamá. Esta llamada no se sabe qué fue lo que se dijo, pero sí se sabe que las contactaron como los familiares directos a quienes hay que informarles algo, a quienes hay que notificarles algo. Ellos intentaron contactarse con su hijo, con Joel hijo, pero no pudieron contactarse con él en ese momento. Ellos les informaron a ellas que había ocurrido algo terrible en la casa y que Lisa no se presentó a trabajar, que la jefa llamó para, bueno, todo eso, y que por eso fue que contaron todo eso en la casa. Entonces, para ellas fue un shock muy grande, fue un contraste muy brutal, porque el jueves ellas estaban en la casa de su papá y su mamá, bueno, de su madrastra, en la cena de acción de gracias, comiendo pavo, con los niños jugando, porque ya Joel y Lisa tenían nietos, ¿ok? Estaba la familia reunida, todo. Incluso estaba allí Joel hijo. Entonces la noticia de que sus padres era muy seguro que estuvieran muertos, y no tan solo muertos, sino que habían sido desmembrados en su propio hogar, fue muy chocante. Mientras tanto, la policía seguía intentando notificar a su hijo, a Joel hijo, ¿ok? Sucede que
Para ese momento, para la policía, desde el primer momento, él no era solamente el hijo del que hay que avisarle, vamos a avisarle a ellos, no, sino que él era el centro de las sospechas para la policía. ¿Por qué? Porque reconstruyendo el fin de semana se dieron cuenta de algo muy importante. El jueves de Acción de Gracias estuvieron los 4 hijos en la casa, ¿verdad? Las hijas se fueron ese mismo día con sus parejas y sus hijos. El único que se quedó en la casa a pasar el fin de semana fue Joel Jr., que había viajado desde Baton Rouge. Bien, en la casa no había señales de intrusión, ni puertas que hayan sido forzadas, ni ventanas rotas, ni robo. Nada, o sea, todo estaba en orden, ¿ok? Recordemos que habían armas alineadas una al lado de la otra en una mesa, o sea, todo estaba en un orden notorio, ¿ok? Todo apuntaba a que lo que pasó allí fue obra de una persona que ya estaba adentro, que tuvo tiempo de hacer todo eso en orden, no de una persona extraña que entró de golpe y hizo todo esto, no. Mientras la policía empezaba a aparecer en los medios locales a decir que un matrimonio fue hallado muerto, que había químicos, que había parte de los cuerpos, toda la cosa, en Baton Rouge los investigadores localizan el complejo donde vivía Joel hijo. Se pide el apoyo al FBI y a la oficina del sheriff East Baton Rouge. Bien, se monta como una operación de vigilancia, pero no necesariamente para darle el pésame, ¿ok? Sino desde como ya un operativo para ver en qué es que anda este tipo, porque él no aparece, porque no hemos logrado contactarnos con él para decirle, mira, pasó esto con tu papá, nada de esto. La mañana del 29 de noviembre lo ven salir de su apartamento y caminar hacia su Hyundai Sonata que está en el estacionamiento del edificio donde él vive. Y curiosamente, él tenía las manos vendadas. Mientras todo este operativo está sucediendo allí en Luisiana, donde está Baton Rouge, ¿ok? Donde está Joel hijo, en Tennessee la investigación sigue tomando forma. La policía asegura la escena y comienza a documentar absolutamente todo. Botellas de limpiador de drenajes, ácido muriático, lejía, peróxido, guantes, bolsas de basura, un rociador de jardín, contenedores con restos humanos, y hay algo que lo cambia todo. Allí había un cuaderno en una mochila que pertenecía a Joel Jr., con un plan escrito paso a paso a mano, casi como si fuera un manual. Vamos a hablar de ese cuaderno más adelante, ¿ok? Pero en la casa, ¿verdad? Había restos de sangre en las paredes, en el piso. Había también señales de lucha. Había una máquina de ejercicio que estaba volcada, habían persianas dañadas, estaban manos de un hombre cortadas, colocadas en el piso. En el baño principal habían torsos y extremidades de ambos cuerpos que estaban repartidos y sumergidos en contenedores plásticos llenos de una mezcla como de sustancias corrosivas como limpiador de tuberías, ácido muriático, lejía y otros productos. O sea, había una mezcla de todo eso. Los forenses mencionan que se había hecho cortes adicionales en los cuerpos para facilitar que los químicos penetraran más rápido en el cuerpo y se disolvieran más rápido. En la cocina, la olla en la estufa contenía una cabeza humana, como les dije, cocinándose a fuego lento por más de un día. A fuego lento por más de un día. Por toda la casa habían botellas de lejía, botellas de todos los químicos, que era evidente que todos estos químicos se habían comprado para deshacerse de los cuerpos. Pero a pesar de todo esto, los cuerpos no estaban totalmente destruidos. Así que los peritos pudieron trabajar con suficiente material y en pocas palabras, ¿ok? Porque fue mucho material, pero en pocas palabras, Lisa Guy fue identificada principalmente por su cabeza en la olla, más que todo por su dentadura. Con récords dentales se compararon con la dentadura que estaba en la cabeza que estaba en la olla y efectivamente se trataba de ella. Y Joel Guy padre, senior, fue identificado por las manos amputadas, que se pudo identificar por las huellas dactilares de las manos de Joel padre. Entonces, ya teniendo todo esto claro y tomando en cuenta, recordemos que mientras todo eso está pasando en Tennessee, está el operativo montado en Luisiana, ¿ok? Para chequear a Joel hijo, ¿ok? Entonces, mientras está pasando todo eso en Luisiana, la policía está hablando con las hijas de Joel padre para ellos entender la dinámica familiar. Ellos interrogaron a las hijas y les piden que les cuenten todo lo que ellos sepan sobre su hermano. Ellas se quedan en silencio un momento y eventualmente una de ellas dice, estoy citando, sabemos por qué nos están preguntando. Lo primero que sale a flote en esta conversación es muy doloroso para ellas y es la forma en que ellos describen a su hermano menor, a Joel Michael Jr. Ellas cuentan que nunca en la vida adulta Joel Jr. encajó con la vida familiar y la cultura familiar que había. No era que él era como que tímido, introvertido, calladito, no, era como que él estuviera desconectado emocionalmente. Una de ellas dijo, él no habla con nadie, y la otra dijo,
con nadie. O sea, él no habla nada. Ellas se pusieron a describir distintas escenas que solían suceder en las reuniones familiares. O sea, los adultos estaban hablando en el comedor, había niños corriendo por la casa porque ellas tenían hijos ya, Lisa sirviendo la comida, Joe el padre contando historias de lo que le había pasado en el trabajo, cosas así como cotidianas. Mientras todo eso pasaba, Joe el hijo estaba arriba, encerrado en su habitación, en su antigua habitación de niñez, horas y horas y horas sin bajar. O sea, no era parte de la dinámica familiar para nada, porque él no quería. Él no jugaba con los sobrinos, no sabía los nombres de los sobrinos, nada. Ni siquiera sabía cuántos sobrinos él tenía, nada, o sea, nada. Él vivía en su mundo aparte. Y cuando él bajaba, él se movía por la casa como si fuera un invitado incómodo en la casa. Una de las hermanas lo resumió como: él, estoy citando, él nunca fue parte de este mundo con nosotros. Después, casi de inmediato, hablaron de algo que todos sabían, pero casi nadie decía en voz alta. Joel, hijo, Joel Jr., era totalmente dependiente de sus padres. Una de ellas dijo, estoy citando nuevamente: mis padres lo mantenían del todo. Y ellos comenzaron a citar cosas y gastos que sus padres le cubrían a Joel, hijo. Ellos le pagaban la renta, la comida, las facturas de luz, electricidad, agua, todo. Sus estudios, el seguro del auto, gastos extra, y le daban dinero cuando él quería. Cuando él quería hacer lo que sea que necesitaba dinero, llamaba y le daban ese dinero. Ese patrón ya llevaba muchos años, casi una década. O sea, obviamente digo casi una década luego de que ya terminó el periodo en que se supone que ellos deben mantenerlo a él, porque él nunca consiguió un trabajo, nada. Él vivía literalmente de su papá y su mamá. ¿Okay? Ese patrón ya llevaba muchos años, casi una década. Mientras ellas trabajaban, criaban hijos, pagaban hipotecas, construían una vida, hacían su vida de adulto. Él vivía en Baton Rouge sin trabajar para nada, ni un solo día. Él nunca había tenido un trabajo, nada. Sin horarios, sin responsabilidades reales, nada. Él decía que estaba estudiando para ser cirujano plástico, pero nadie tenía claro qué tan real era ese supuesto camino profesional, eso que le está estudiando, ¿ok? Y Lisa, sobre todo, o sea, su mamá, lo justificaba para todo. Y quería como que hacerle entender a la gente que él era así, que él era diferente, que él había que ayudarlo, que ta. Cuando los detectives preguntan por cambios recientes, si hubo algo diferente, ellas las tres mencionan el tema de que mirando hacia atrás, ellas entienden que lo que marcó la diferencia fue la jubilación, que Lisa y Joe el padre se iban a jubilar, iban a disfrutar ya de sus retiros, se iban a mudar de la casa, tenían esta casa en venta, todo, y habían comprado otra casa, todo. Y ya Joe el padre estaba a semanas de retirarse, Lisa también, habían vendido la casa, estaba la casa en venta, se habían comprado la otra casa, el plan era cerrar un ciclo y empezar otro fuera de allí. El problema de todo esto, tú dirás, bueno, la jubilación significaba que ya ellos no podían seguir manteniendo a Joel, hijo, económicamente. Los padres llevaban meses hablando de esto ya. No tenía sentido seguir pagando la vida de un hijo que tenía ya casi 30 años y que nunca había trabajado en su vida. Ellos, o sea, una de las hermanas comenta que ellos estaban muy preocupados por decirle cómo Joel, hijo, iba a tomar esta decisión que ellos habían tomado. Otra de las hermanas añadió algo que el detective McCord recordaría para siempre y que se volvió también algo clave en esta investigación. Y es que, estoy citando, mi mamá le tenía miedo. No miedo a que la golpeara, sino miedo de hacerlo enojar. Porque él era muy volátil. Por eso ellos tenían miedo de cómo él fuera a reaccionar cuando ellos le dijeran, mira, te vamos a cortar el agua y la luz, tienen que trabajar porque no te vamos a mantener más. Porque ellos no tenían idea de lo que él sería capaz de hacer, ¿ok? Y ahí los detectives comienzan a encajar las piezas, ¿ok? Cuando les preguntan a ellas cómo se comportó Joel, hijo, durante la cena de acción de gracias, las hermanas tres se miran entre ellas como si ese tema ya se hubiera conversado entre ellas. Como que esa conversación ya ellos las habían tenido, como que ellos habían sacado conclusiones de esa misma conversación. Y ellas cuentan que ese día él estuvo diferente. No agresivo ni distante. Al contrario, él estaba siendo muy amable, muy sonriente, en vez de quedarse arriba, trancado, como él siempre hacía. Él estaba abajo compartiendo con la familia, como participar, muy amable, todo muy chulo, todo muy chévere. Y una de ellas dijo que era casi como si él estuviera actuando. Él incluso intentó jugar con los niños por primera vez en su vida, con sus sobrinos. Él ayudó a recoger la mesa, conversó un poco, o sea, él estaba haciendo cosas que eran totalmente anormales para él. Él incluso estaba riéndose y ellas lo notaron y sintieron que eso era todo muy raro en él
porque él nunca quería hacer nada con la familia. O sea, él estaba porque no había de otra, porque los papás lo mantenían, pero él nunca quería estar en el medio con la familia. Pero en ese momento ellas decidieron dejarlo pasar, como que bueno, ¿qué le pasa a este? Pero bueno, ni modo. Ahora, ellas sentadas frente a los detectives, se dan cuenta que ese recuerdo ahora ellos lo ven muy distinto. Y una de ellas dijo, estoy citando, pensé que estaba tratando de caerles bien a mis papás. Y otra respondió, o preparándose para algo. Ok, ellas contaron que al irse esa noche, lo vieron parado en el pasillo, mirándolos irse. O sea, desde lejos él estaba parado en el pasillo mirando como ellas se iban con sus esposos y sus hijos. No se despidió, no sonrió, nada. Solamente estaba parado ahí viendo como ellas se iban. Ellas dijeron como que eso fue algo muy raro, más raro de lo normal. Y era casi como que como que ellos estaban esperando como que ella por fin se fueran. Ya. Fue la última vez también que ellas vieron a sus padres con vida. También relataron que la habitación de Joel, hijo, en la casa de sus padres seguía igual que cuando él era niño. Las fotos, los juguetes, los muebles pequeños, cajas con dibujos del colegio. Era como si Lisa se hubiera negado a aceptar que su hijo había crecido, porque mantuvo todo chiquitico, como que ella quisiera conservar esa versión de su hijo pequeñito. Okay. Y una de ellas dijo que era como si para ella él seguía siendo su bebé. Y eso es importante porque en la mente de alguien como yo, el hijo, esa dependencia podía verse como un derecho, no como un privilegio, sino como algo que a él le tocaba. En resumen, lo que las hijas le dijeron a la policía fue una especie de radiografía emocional del caso, de lo que estaba pasando por detrás. Yo, el hijo, vivía aislado, sin empatía. Él vivió una vida aparte en Luisiana. Decía que estaba estudiando, pero nadie sabía lo que él estaba haciendo de verdad. Él dependía completamente del dinero de sus padres, porque él no trabajaba, nunca había trabajado en su vida. Ese dinero estaba a punto de acabarse, le iban a cerrar la llave, y sus padres estaban planeando decírselo justo ese fin de semana. Y él se comportó de una manera extrañamente normal en Acción de Gracias. Pero al parecer no todo salió como él quería. Y él fue quien se quedó solo en la casa con sus padres después de la cena de Acción de Gracias. Ellas, en el fondo, se imaginaban lo peor. Y en un momento inevitable del interrogatorio, ellas le preguntan si hay alguien que ellas crean que pudo haber hecho esto, pudo haber hecho eso a sus padres. Ellas se quedaron en silencio y una de ellas dijo con la voz rota, el único que estaba ahí era Michael. Ellas le decían Michael, no le decían Joel, le decían Michael. Otra lo dijo incluso ya de manera más directa, estoy citando, si mis padres le dijeron que dejarían de mantenerlo, entonces él les hizo daño, yo lo sé. Y para los detectives, ese fue el instante en el que la sospecha se convirtió en una línea clara de investigación. Okay. El cuaderno, los recibos, la línea de tiempo de la preparación, porque recordemos que hay un cuaderno, ¿ok? Hay un cuaderno con una lista de cosas que había que hacer para llevar a cabo todo este crimen. Y con toda la información ya familiar, la policía regresa mentalmente a la escena del crimen y empieza a conectar un punto con otro punto. Mientras el equipo forense iba detallando el baño y todos los descubrimientos en la casa, en la habitación, como les dije, donde se quedó Joel Jr. durante su visita, en su habitación de niño, había una mochila negra junto a la cama. Dentro de esa mochila negra había ropa, había cuadernos viejos, encontraron un pequeño cuaderno en espiral y sus páginas estaban llenas de escritura en minúscula, obsesiva, casi sin espacio en blanco. O sea, estaba la página llena de escritura y era un plan completo, página por página. Ahí estaban escritos los pasos para asesinar a sus padres, sin metáforas, sin rodeos, sin remordimiento, era todo muy metódico. Había frases como las que les voy a decir ahora. Estoy citando lo que dice el cuaderno. Córtale los tendones para que no pueda pelear. Asegúrate de que no quede ADN. Disolver la carne. Quemar la casa para eliminar evidencia. Seguro de vida, $500,000. El dinero será mío si ambos mueren ahora. Ese cuaderno se convirtió en la prueba directa de la premeditación, obviamente. Esto no fue un tema de un impulso, esto no fue un tema de que, bueno, mi papá y mi mamá me dijeron que me iban a quitar el dinero, entonces yo lo maté de la rabia que me dio. No, esto fue premeditado, pensado, escrito, planificado, todo. Esto no fue como una pelea que salió de control, esto era un plan, ¿ok? Además, en distintos lugares de la casa había recibos sueltos. En contenedores, en mesas, en bolsas plásticas, de las que te dan como en tienda cuando tú compras algo. La mayoría eran de tiendas en Baton Rouge, en Knoxville y en los alrededores. O sea que las compras se hicieron en Baton Rouge antes de él salir de Baton Rouge para la casa de sus padres
en Knoxville para la Cena de Acción de Gracias. También esos recibos tienen fechas, ¿verdad? Bien. Todos los recibos estaban a nombre de Joel Jr. Todos de semanas previas al crimen. Semanas, te estoy hablando, previas al crimen. Porque como te dije, el tema de que ellos iban a jubilar, de que ya no iban a tener dinero para hacer tal y tal cosa, para pagarle cosas a Joel, se venía hablando hace semanas, como dijeron las hijas, ¿ok? No era un tema que él desconocía. Entonces, ¿qué mostraban estos recibos? Estos recibos mostraban compras de artículos que tenían sentido cuando tú los comparabas con la escena del crimen, todo lo que se encontró. La policía empezó entonces a revisar las cámaras de seguridad de esas tiendas, ¿bien? Y las cámaras dibujan una línea de tiempo escalofriante. El 7 de noviembre del 2016, él fue a una ferretería en Luisiana llamada Ace Hardware, donde él compró ácido muriático, peróxido de hidrógeno y otros químicos, ¿ok? El 18 de noviembre, él fue a un Home Depot que encuentra en Tennessee y allí él compra un rociador de jardín que de hecho él lo utilizó como para rociar lejía en la casa. También compró extensiones eléctricas y un temporizador eléctrico. El 19 de noviembre, en una tienda llamada Academy Sports, él compra un cuchillo. El 21 de noviembre, en un Walmart de Knoxville, él compra contenedores plásticos azules, donde luego los detectives encontraron las partes de los cuerpos que se estaban disolviendo con los químicos allí. También allí él compró guantes, un mazo tipo martillo y toallas azules. Y ahí se ve él en todas las cámaras de seguridad de todos esos lugares, caminando solo, pagando en efectivo, evitando miradas y comprando exactamente lo que luego aparecería en la escena del crimen. Para los detectives fue casi como ver un documental sin audio de alguien preparándose para borrar evidencia biológica y haciendo todo lo posible según su plan en su cuaderno. Y recordemos que mientras todo esto estaba pasando, fue imposible localizarlo hasta que montaron el operativo y que él tenía las manos vendadas en Baton Rouge, en Luisiana. Y también recordemos que en la escena del crimen había señales de pelea, había señales de que por lo menos el asesinato de su padre fue violento y que él intentó defenderse de su hijo. Había marcas de lucha, había sangre en las paredes, había objetos tirados y en esa pelea la policía asumió que quizás de todo esto él salió herido y por eso él anda con las manos vendadas, porque además en la casa se encontraron vendas ensangrentadas, alcohol etílico, gasas que ya se habían usado, estaban sucias y paquetes de primeros auxilios que estaban abiertos. Después se descubrió que luego del momento en que la policía asume que ocurrió el asesinato, él salió a un Walmart cercano a comprar más suministros médicos. Todo esto quedó grabado en video. Okay. Se le veía a él caminando despacio, revisando desinfectantes, tocándose las manos y cuando se la tocaba como que hacía como un gesto en la cara como de dolor, como de que le dolían las manos. También escogió vendas para vendarse las manos, todo. Él andaba con una calma como que él estuviera, mi amor, haciendo la compra de la comida de la semana. Normal. Okay. El problema para él es que, aunque había leído sobre cómo disolver cuerpos con químicos y había escrito notas, porque todo estaba en su cuaderno, notas en su cuaderno de cómo disolver los químicos, qué es lo que él tiene que hacer, los pasos para disolver los cuerpos, todo, él cometió muchos errores. La casa quedó demasiado caliente. Él le subió la temperatura al termostato en la casa al máximo para acelerar la descomposición, recordando que todo esto estaba escrito paso a paso en su cuaderno y fue todo lo que él hizo. Pero eso mismo de que la casa estuviera muy caliente afuera hizo que el calor se sintiera raro, que se sintiera extremo. Entonces era imposible ignorar el nivel de calor y el nivel, o sea, la casa estaba demasiado caliente. Él no tuvo tiempo de terminar todo. Parece que tuvo que hacer todo corriendo, porque las compras del supermercado de Lisa, porque Lisa había ido al supermercado, había comprado, como dije, embutidos, helado, todo lo que estaba ya podrido en el piso cuando llegó la policía. Eso indica que ella llegó a la casa mientras él aún estaba en pleno proceso con el cuerpo de su papá. Es lo que la policía asume de todo esto. Él dejó una hornilla encendida con la cabeza de su mamá en la olla y se fue. La olla con la cabeza de Lisa seguía hirviendo todavía 24 horas después, seguía ahí hirviendo a fuego bajito. Okay. Él dejó pruebas por todas partes. En teoría él era meticuloso porque él hacía sus planes, sus cálculos de cuántas horas tienen que durar el cuerpo ahí para que se disuelva todo, pero en la práctica la ejecución de él fue muy torpe y cometió muchos errores. Al parecer su plan era dejarle el cuerpo que se disolviera, porque él dejó las armas una al lado de la otra, todo. Él pensó como que nadie se iba a dar cuenta y él iba a dar tiempo de ir a Baton Rouge y regresar y terminar con el crimen, al parecer, porque él dejó todo como que él iba a volver, porque él iba a venir a terminar todo eso. Mientras tanto, en Baton Rouge, como les dije,
A él lo encontraron como que él iba para su carro, para su vehículo, y él estaba vendado. Y en lugar, los detectives se acercan a él, no para decirle, mira, encontramos a tu papá y a tu mamá, que le pasó esto y aquello. No, ellos lo encontraron allí y lo arrestaron de una vez, ¿ok? Porque ellos tenían suficiente evidencia como para decir, sí, este tipo él hizo esto. Mientras tanto, ellos van a su apartamento. Allí ellos no encuentran un hogar o una casa normal, ellos encuentran como una base de operaciones, como si fuera como una oficina donde una persona duerme también, porque era como todo muy frío, como muy estéril, como tipo una oficina donde hay una cama y una persona está durmiendo. Bueno, ok, allí no había fotos, allí no había recuerdos, allí no había vida personal, allí no había nada que dijera que aquí vive una persona que está viva, sino allá había un reguero de recibos, hojas con cálculos de gastos, material de primeros auxilios, también había herramientas y artículos que él había comprado una semana antes, documentos también que contradecían sus supuestos avances académicos. Que por cierto, cuando a él lo arrestan, él, en lugar de sorprenderse y decir, ¿qué pasó? Yo no hice nada, ¿por qué me están arrestando? ¿Dónde están mis padres? La respuesta de él fue la siguiente, y estoy citando: ¿Puedo sentarme? ¿Puedo sentarme? Esto va a tomar mucho tiempo para yo sentarme. No hubo gritos, no hubo lágrimas, no hubo ni siquiera porque tú me estás arrestando. Nada. Él ni siquiera preguntó por sus padres. Nada. Él no hizo ningún intento de parecer preocupado, de mentir, de nada. Los agentes, ellos describen su reacción como vacía, casi como aburrida, como que, bueno, ni modo. Bueno, ya llegaron. Ok. Como si lo que le estaba pasando a él no fuera importante para él. A lo largo de todo el proceso, Joel, y si tú crees que él confesó en algún momento y dijo, bueno, yo hice por esto y esto, fue de esta manera. No, mi amor, él nunca confesó. Ni en el arresto, ni durante los interrogatorios, ni en audiencias preliminares, ni durante el juicio, ni después de la condena, nada. El tipo nunca ha dicho que hizo nada, ¿ok? Él siempre se declaró y se sigue declarando no culpable, inocente, ¿ok? Él nunca dio una versión alternativa, nunca mostró remordimiento, ni intentó tampoco justificar emocionalmente su comportamiento. De hecho, él hizo algo sumamente perturbador. A pesar de declararse inocente, él presentó una moción pidiéndole al juez que si lo declaraban culpable, se le impusiera la pena de muerte. O sea, yo soy inocente, pero si me van a declarar culpable, pues entonces me pueden matar, por favor. Gracias. Ok. Sus propios abogados estaban horrorizados con esta petición porque todo el vivo está queriendo escaparse de la pena de muerte. No, él quiere pena de muerte. Porque ni siquiera fue algo que ellos acordaron con él. O sea, en pleno juicio, él dijo, yo quiero pena de muerte. Y los abogados como, what the fuck, no sabíamos nada de esto. Ok. La fiscalía no estaba buscando la pena de muerte, no. Y se negó a pedirla. Entonces, el juez rechazó la moción de Joel hijo por absurda. Cuando los detectives ponen todo lo que tenían sobre la mesa, porque como dije, como él se declaró inocente, pues vamos a hacer un juicio. Cuando los detectives ponían todo sobre la mesa, el caso se veía de la siguiente manera. Y se veía perfecto porque estaba todo muy claro. Entonces, el crimen tenía un motivo, que era el dinero y la pérdida de control. Entonces, si yo voy a perder el dinero, yo tengo que eliminar a mis padres, porque yo no quiero perder esa fuente de dinero. El crimen había sido premeditado, la evidencia estaba muy clara en el cuaderno con el plan, todo escrito, con su puño y letra. Había preparación, se veían los recibos y las compras de todos los materiales que él había comprado semanas antes del crimen. Estaba la ejecución. La escena del crimen como tal era un ejemplo vivo de la ejecución y de cómo se encontró todo. También él intentó eliminar evidencia, porque estaban químicos, calor, cabeza en la olla hirviendo a fuego lento. La idea también de quemar la casa, porque el punto sobre la I para él era quemar la casa, para desaparecer todo. Y también estaba la fuga, porque él se regresó de inmediato a Baton Rouge. Y a pesar de que al parecer su plan era regresar, desde que tú estabas para Baton Rouge, la policía puede decir, tú te quisiste fugar. Aunque tu plan era regresar, te fugaste. Estaban las pruebas físicas de sus propias heridas, las heridas que tenía él en las manos de la pelea con su padre. Y también estaba la actitud de él, que era de total indiferencia, como que no había pasado nada. Era un caso prácticamente hermético desde el punto de vista probatorio, ¿ok? Todo apuntaba a que todo esto lo hizo Joel Michael Guy Jr., hijo. Entonces, el juicio duró unos 4 días, porque la verdad es que la defensa de él tenía un trabajo muy difícil. La verdad, no tenían como muchos recursos, tú sabes, para decir no, él no hizo esto. El 2 de octubre del 2020, el jurado declara a Joel Michael Guy Jr. culpable de 2 cargos de homicidio premeditado en primer grado, varios cargos de homicidio cometido en la comisión de otro delito, como un felony murder, y 2 cargos de abuso de cadáver. La sentencia se fija en una audiencia aparte que sucedió el 19 de noviembre del 2020. El juez Stephen Schwartz subraya la brutalidad del caso
y lo califica como la forma más extrema de abuso de cadáver que ha visto en 25 años de carrera. La sentencia para Joel hijo es de 2 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos y 4 años adicionales por los cargos de abuso de cadáver. O sea que no te dieron tu pena de muerte, te vas a quedar vivo, corazón. Y aquí viene algo importante, ¿okay? El juez explica que, según la estructura de sentencias de Tennessee, esto hace que Joel Jr. no sea elegible para la liberación hasta dentro de aproximadamente 130 años. En otras palabras, es una condena de por vida, sin la posibilidad de nunca salir libre, de morirte en la cárcel eventualmente. Durante la audiencia de sentencia se mencionan detalles inquietantes. El juez dice que Joel Jr. cree que es más inteligente de lo que realmente es y que el crimen, pese a lo mucho que él planificó, él dice que Joel Jr. que él es más inteligente de lo que realmente es y que el crimen, a pesar de lo mucho que él planificó, a pesar de que él escribe en su cuadernito paso a paso, está ejecutado de forma muy torpe. Eres tonto, ¿ok? También señala la absoluta de remordimiento. Incluso hay como una especie de orgullo en lo que él hizo. También se menciona que mientras él estaba en prisión preventiva en lo que se daba el juicio, él amenazó con dejar ciego a un compañero de celda para intentar conseguir una celda individual. Porque obviamente si tú eres un peligro para otros reclusos, te van a poner en solitario, a ti solo, que es lo que él quiere. Él quiere estar solo. Entonces él dijo, ok, yo te voy a dejar ciego a ti para que me den una celda a mí solo en solitario. Lo que refuerza, obviamente, la impresión de que él tiene una mente profundamente depravada, tiene problemas mentales, él está mal de la cabeza. Actualmente los registros penitenciarios, o sea, él está mal de la cabeza en el sentido de que él está mal de la cabeza, pero no al punto de que él no sabe lo que está haciendo. Él está muy consciente de lo que está haciendo. Actualmente los registros penitenciarios indican que Joel Jr. está recluido en el Northwest Correctional Complex en Tiptonville, en Tennessee. Okay. Después de la condena, porque esto no se acaba aquí. Después de la condena, la defensa apela ante la Corte de Apelaciones Criminales de Tennessee. En esa apelación, Joel Jr. intenta cuestionar varios puntos, entre ellos la entrada sin orden judicial a la casa de Knoxville, el registro de su mochila y la obtención de los videos de vigilancia. ¿Eres o te haces el idiota? Quiero saber. Creo que eres. La constitucionalidad del estatuto que penaliza el abuso de cadáver. ¿Tú sabes lo que es gadejo? Porque en República Dominicana le decimos ganas de joder. Él tenía ganas de joder. Básicamente estaba aburrido y dijo, déjame yo inventarme cosas para ver. Ok. También él quería saber si había evidencia, si había evidencia suficiente para sostener los cargos de abuso de cadáver. Porque yo puse a mi mamá, la cabeza de mi mamá a fuego lento. Yo fui gentil. Yo no, mira, ok, es el 28 de abril del 2023. La Corte de Apelaciones emite su decisión. Determina que Joel Jr. ni siquiera tiene legitimación para impugnar la entrada a la casa, porque no era su residencia, no era de él, ni tenía derecho de ocupación permanente allí. O sea que tú no puedes ni estar hablando, corazón hermoso, tú no tenías nada, eso no era tuyo. Ok, o sea, tú no eres una persona adecuada para quejarte legalmente de ese detalle. Ok, y en este caso la Corte dijo, no lo eres. No lo es. Además, la Corte agrega que incluso si tuviera derecho legal de quejarse sobre eso, la entrada estaba justificada por causa probable y por circunstancias de emergencia y que la evidencia encontrada estaba a simple vista. Podían verla desde afuera la evidencia. Okay. También la Corte confirma que el registro de la mochila fue un inventario válido, un tipo de revisión que hace la policía para asegurar pertenencias, y mantiene también que los videos obtenidos a partir de los recibos que se habían encontrado en la casa, que la policía estaba en todo su derecho de hacer esos descubrimientos de los videos de seguridad de las tiendas, que tampoco son tuyas, Michael, tampoco son tuyas. Bueno, porque la Corte reconoce esto como un descubrimiento inevitable y iba a suceder como parte de la investigación. Ok. También concluye que el estatuto sobre abuso de cadáver no es inconstitucional por vaguedad y que la evidencia fue suficiente. Creo que si encontramos 2 contenedores plásticos llenos de químicos para disolver cuerpos, creo que es suficiente para saber que tú abusaste de un cadáver. Okay. En resumen, la Corte de Apelaciones confirma todas las condenas y la sentencia y no le concede un nuevo juicio. Pero si tú crees que tú acabas aquí, no, mi amor. Acecha lo que hizo Joel hijo, ¿ok? Mi amor, él intentó beneficiarse del crimen que él había cometido, porque después de ser condenado, Joel hijo, él intentó acceder al dinero que había sido parte del motivo del crimen. Te explico. El seguro de vida de su madre, ¿ok?, lo tenía la compañía Standard Insurance. Sucede que la compañía Standard Insurance presenta una demanda interpleader en el Tribunal Federal. ¿Qué es un interpleader?
Es una acción legal donde la aseguradora le dice al tribunal, mira, aquí está todo el dinero, yo no voy a decir a quién le toca, yo no puedo decidir a quién le toca, que lo decida un juez, porque aquí hay un conflicto de posibles beneficiarios, aquí hay un conflicto de interés, ¿verdad? Entonces, ¿a quién es que le toca? Yo no puedo decidir. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque el beneficiario de la póliza, de su mamá, de Lisa, era Joel Jr., pero él es el asesino de la asegurada. Entonces, la pregunta legal es, ¿puede un asesino cobrar el seguro de la víctima? Los familiares, incluyendo las hermanas de Joel Jr., argumentan que él, por ley, está descalificado para recibir el dinero de la persona a la que mató. Esto se conoce como una Slater Rule o una regla del homicida, que es una norma que impide que alguien se beneficie económicamente de un crimen que cometió. El tribunal del distrito decide que el dinero debe ir a los familiares y excluye a Joel Jr. aplicando la ley de Tennessee y principios de derecho federal. En otras palabras, en palabras llanas, tú no vas a cobrar ni un peso del seguro de la persona que tú asesinaste. Joel Jr. apela esta decisión, mi amor. Él dice que no puede ser bajo ningún concepto. Yo voy a apelar. Ese dinero es mío. Ok. El 19 de agosto del 2024, la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito confirma el fallo y reafirma que un homicida condenado no puede reclamar los beneficios del seguro de vida que vienen a raíz de que tú mataste a esa víctima. Tú fuiste que la mataste, corazón. Tú no puedes cobrar ese dinero. Ni siquiera bajo el marco de ERISA. ERISA es una ley federal que regula, entre otras cosas, ciertos planes de seguro y beneficios laborales en Estados Unidos. Aquí lo que la Corte aclara es que, aunque sea un plan regulado por ERISA, eso no abre ninguna puerta, porque eso fue algo que Joel Jr. quiso como decir, pero que ERISA me protege. No, esa ley no te protege, porque eso no abre ninguna puerta para que un asesino cobre el seguro de vida de su víctima. Este fallo no solamente cierra la última ventana económica que tenía Joel Jr. y, bueno, la que él intentó abrir, porque él no la tenía, pero él intentó abrir esa ventanita, pero no le funcionó, sino que también se convierte en un precedente comentado en el mundo de los seguros y del derecho laboral, porque deja muy claro cómo se aplica la regla del homicida cuando hablamos de planes de seguro de vida vinculados a ERISA, que es otra cosa que yo no conocía. Y mis amores, hasta aquí el caso de hoy. Un poco extendido, un poco largo. Pero bueno, déjame saber si tú lo conocías. Yo te dije que es un caso horrible, es muy, muy, muy gráfico, ¿ok? Yo quiero saber tus opiniones. Te quiero leer en los comentarios. Ven, si llegaste a este punto del video, déjame por favor este emoji para yo saber que tú lo viste completito. Y si fue así, te ganaste una estrellita en la frente. Y por aquí yo te dejo mis redes sociales, Instagram y TikTok, para que vayas a ver todo lo que por aquí yo no publico, mis amores. Yo los quiero un montón y nos vamos a estar viendo en un próximo videito. Chao.